8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada. Se trata de Luisa Lozano. Ella es presidenta del Consejo de Ayllus. Luisa, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinelo, y se cumple el 8º día de protesta de las organizaciones indígenas y otras organizaciones sociales en medio de una situación bastante complicada que se vive en la capital de la República, en especial en la Casa de la Cultura. Tras esta decisión del gobierno de tomarse la Casa de la Cultura, ¿ustedes han tomado alguna otra resolución, tomando en cuenta que normalmente en este tipo de protestas suelen concentrarse en el Parque El Arbolito? ¿Qué disposición tienen al respecto, toda vez que la Casa de la Cultura está llena de policías? Buenos días, bienvenida. Saludo cordial a nombre del pueblo Saraguro. Gracias por el espacio, Radio Pichincha. Bueno, primeramente rechazamos rotundamente la manera como actúa el gobierno, un gobierno del encuentro. Esa es la manera como nos recibe, esa es la manera como se expresa un gobierno incapaz que no tiene ya la credibilidad hacia la ciudadanía. Entonces, en este contexto queremos decirle al país y queremos decirle también al señor gobierno que nosotros como pueblos indígenas seguimos en resistencia. Quito no es de usted, Quito es de los pueblos, del pueblo ecuatoriano, y también nosotros seguimos en resistencia desde nuestros territorios, porque esos territorios son de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros seguiremos en todo espacio haciendo resistencia. Igual seguimos tomando acciones, seguimos activos acá, reportándome desde el sur del Ecuador, desde la provincia de Loja, el cantón Saraguro. Seguimos en resistencia, seguimos tomando otras estrategias, y decirle que nosotros en ningún momento estamos yendo a boicotear al gobierno, solamente estamos haciendo uso del derecho a la resistencia, haciendo uso de la misma Constitución que nos garantiza ese derecho. Entonces, por lo tanto, decirle también que algunos medios de comunicación, no todos, han satanizado a los pueblos indígenas como tacharnos de terroristas, de vagos, etcétera, etcétera. Y decimos también en este espacio a la ciudadanía, hay mucha gente que están de espías, que están de infiltrados en nuestros territorios también. Nosotros ya hemos evidenciado y tenemos claro, y les estamos aplicando la justicia indígena en nuestros territorios. Entonces, por lo tanto, es preocupante lo que está pasando. Hemos visto cómo ha actuado el gobierno, cómo se ha metido a una institución que es independientemente, es del pueblo, es una casa de la cultura donde todos tenemos derecho a ingresar, y hemos visto cómo está actuando desde su punto de vista un gobierno bastante incapaz, bastante discriminador, racista, y encima de eso reprimidor. Entonces yo creo que desde ese lado rechazamos rotundamente al señor presidente Guillermo Lasso, cómo está actuando con la gente que produce, la gente que emprende. No son los compañeros y compañeras, son los que estamos exigiendo un derecho justo, estamos pidiendo la baja de la gasolina, estamos pidiendo un precio justo a nuestros productos, estamos pidiendo no la privatización de los instituciones que lamentablemente el gobierno lo que quiere hacer es entregar al otro poder y prácticamente, o sea, se queda en el mismo círculo del poder, se queda para ellos. Entonces yo creo que es muy claro lo que él quiere hacer, y también decir que nosotros seguiremos en resistencia, seguimos en resistencia, y decirle de todo esto lo que ha ido pasando desde que le detuvieron a Leonidas, desde que están actuando con la Casa de la Cultura. La gente sigue indignada, le están poniendo más leña al fuego, la gente se sigue activando más, están abriendo más puntos, están cerrando más puntos, claro, y después esto nos quiere pasar factura al movimiento indígena, cuando no es así, cuando él debería sentarse. No sé si es que los ministros, los gobernadores se sienten representados por el presidente, porque para nosotros es una vergüenza para el país. ¿Cómo está, Luisa? Qué gusto poder conversar con usted. Muy buenos días. A ver, hay algo que me queda sonando, que usted acaba de decir, y dice, están echándole más leña al fuego. Yo hacía un recuento hace un momento en el espacio de opinión de las decisiones, malas decisiones que ha tomado el gobierno,
y que de alguna forma contradicen ese intento de llamado al diálogo que ha hecho de forma tibia y sin fondo ni forma el presidente de la República. Entonces sale jueves en la noche y posteriormente el viernes diciendo llamo al diálogo, llamo al diálogo, llamo al diálogo, pero finalmente no concreta. Pero en medio de ese llamado al diálogo detienen arbitraria y ilegalmente a Leonidas Issa. Pasa lo que pasa con la Casa de la Cultura. Reprimen a los ciudadanos que están en las calles y en las vías del país. ¿Usted cree de parte del gobierno predisposición para dialogar o estos son mensajes vacíos, sin fondo? Bueno, yo al menos jamás he confiado en la palabra de un gobierno, porque es papel tras papel. Van los gobernadores de pueblo en pueblo queriendo solucionar el problema, sabiendo que ellos son los que llevan y hacen vocería hacia el presidente de la República. Hemos visto que el gobierno no tiene la buena voluntad, no tiene voluntad política para acceder, para ceder, para conversar. No tiene, entonces no quiere. Al no querer, se deja notar claramente cómo se está armando para poder seguir discriminando, para poder seguir en el poder y haciendo lo que quiere con el pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos dicho, tenemos los 10 puntos y sabemos y conocemos que sí tiene la potestad de poder hacer efecto en nuestra propuesta. Entonces, por lo tanto, bastante preocupante, bastante indignada se encuentra la gente desde los diferentes sectores. Yo creo que esto se va a agrandar más fuerte si el gobierno no se sienta así de manera voluntaria y hace a un lado a la policía, deja de reprimir a nuestros compañeros. No sé hasta dónde podremos llegar, porque como les digo, nosotros lo que hacemos es vocería. Nuestra vocería es mediante asambleas, no es desde mi decisión como dirigente, sino es mediante las asambleas. Estamos escuchando a los productores, a los transportistas, estamos escuchando a los compañeros y compañeras que tienen unos créditos vencidos y no tienen la capacidad de pagar, y eso le quieren pasar factura con 2, 3 días, 8 días, hoy justamente de paro, le quieren pasar factura al movimiento indígena, decir que somos desestabilizadores. Mentira, señor presidente. Más de un año le hemos dado el espacio para que usted pueda crear políticas públicas en beneficio del pueblo ecuatoriano, pero no ha querido, no quiere. Entonces ahí se ve claramente que no hay voluntad política por parte del gobierno. Luisa, en las últimas horas el presidente de la República emitió un nuevo decreto en el que hace algunas concesiones, digámoslo así, porque eran medidas que podía haberlas tomado mucho antes de que se comience con esta jornada de movilización. Él asegura que se va a incrementar el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, que se van a dar créditos en Ban Ecuador, entre algunas de las acciones que ha decidido adoptar el gobierno nacional. ¿No son suficientes estos anuncios que ha hecho el presidente de la República y que están ya respaldados por este decreto? ¿No es suficiente eso? ¿No es eso también del lado del gobierno una muestra de que quiere aceptar algo de las demandas que ustedes han realizado? Bueno, primeramente es una vergüenza de subir $5, o sea, deje de darnos migajas, no estamos mendigando, tenemos una propuesta clara. La gente que produce, antes les pongo un ejemplo, antes se producía en el campo 2 lechugas y se podía comprar hasta 3 lechugas, se podía comprar 1 litro de aceite. Ahora tienes que vender 6 a 7 lechugas para comprarte 1 litro de aceite. No estamos en las mismas condiciones, por eso queremos que se generen políticas públicas para que se pueda garantizar un precio justo a nuestros productos. Hablamos de los bonos, hablamos de los créditos. Créditos cuando dicen, estamos ofreciendo créditos para la gente del campo para que pueda generar recursos, para que se pueda generar emprendimientos, pero ¿qué pasa? Son créditos de $5,000, son créditos que te ponen un montón de requisitos, si es posible tienes que hipotecar hasta tu casa para sacar esos créditos. No lo digo fuera de desconocimiento, yo he querido aplicar a esos créditos porque nosotros también necesitamos, mi esposo es productor, por lo tanto, cuando quieres acceder a un crédito, no es con $5,000, no puedes generar un emprendimiento grande donde te puedas sostener tal vez a futuro. Entonces, son límites, o sea, son como que quiere darnos un pedazo de caramelo y quiere engañarnos. No, señor presidente, lo que nosotros queremos
las 10 propuestas. ¿Por qué se sube el alto costo de la vida? Justamente es porque ha ido generando decreto tras decreto, ha ido implementando el precio del combustible, y claro, eso se genera un caos. Por ejemplo, acá en la provincia de Loja se sentaron los transportistas a hablar con el gobernador, hicieron un acuerdo que no es la potestad ni siquiera de él, hicieron el acuerdo para que cobren el pasaje de 50 centavos en los buses urbanos. Entonces yo al menos digo, desde nuestro punto de vista, no es su potestad, uno les engaña, a nosotros también nos engañó en el pueblo Saraguro a firmar un documento a decir que aquí no van a pisar, porque también nuestra plataforma de lucha en el pueblo Saraguro es justamente el tema de Fierro Urco, es las concesiones mineras, tenemos humedales que también están siendo afectados. Entonces, tras un diálogo con el gobernador, claro, llega, firma un papel y después en la tarde ya renuncia. O sea, son juegos que van haciendo y la gente se siente muy indignada. Podrá haber decretos, o sea, nosotros queremos, el primer punto es el tema de la gasolina. O sea, ya no se puede seguir alzando el precio. Justo el 12 de junio, un día antes de la movilización, también subió la gasolina súper. Entonces, no tiene una garantía de decir, no estamos queriendo decir que se quede ahí, o sea, que el precio de la gasolina, sino que se baje a donde, ya hemos puesto en la propuesta, 2,10, el diésel 1,90, o sea, son propuestas que el gobierno sí los puede acceder, sí los puede hacer, pero vemos que no tiene la voluntad. Entonces yo creo que la gente va a seguir en las calles. Nos han dicho, justamente hace pocas horas vengo del espacio donde estamos nosotros, entonces la gente sigue sosteniéndose de que el gobierno tiene que responder y tiene que cumplir con el compromiso de campaña. Luisa, en estas últimas horas, en un balance general, el ministro Carrillo, el ministro del Interior, ha dicho que no hay víctimas todavía, pero tengo entendido que, no sé si usted nos ayuda confirmando eso, habría ya una persona fallecida en la movilización que estaba llegando desde el norte del país hacia la capital. Tengo entendido que al menos 5 personas por la represión se aventaron a una quebrada y una de ellas habría fallecido. Quisiera, si usted nos puede ayudar con ese dato, con esa información, para contrastar lo que ha dicho el ministro Carrillo por un lado, que dice que no hay víctimas ni muertos ni heridos en las movilizaciones. Eso una cosa. Y lo otro, a partir de ahí, el relato que están construyendo los medios de comunicación es bastante parecido al de octubre del 2019. Es decir, las movilizaciones indígenas, las manifestaciones en contra del gobierno son violentas. Ustedes quieren llegar a Quito para destruir la capital, y las víctimas, digamos, son quienes no pueden trabajar por eso, ¿no? Y que ya los medios de comunicación también han dicho, varios de nuestros periodistas han sido agredidos y tales, y los policías están retenidos y la violencia de los manifestantes ha hecho que se retenga o se secuestre policías. ¿Qué decir de nuevamente este encuadre que están tratando de formular? A ver, primeramente nosotros siempre hemos tenido claro y conocemos, los medios de comunicación de la élite ya no tienen credibilidad, al menos en nuestras provincias, al menos en nuestros pueblos indígenas ya no tienen credibilidad. Por lo tanto, claro, están sembrando en otros espacios, sí, este tema del vandalismo, este tema del terrorismo. Vea, señor presidente, a los que usted llama terroristas, los compañeros y compañeras son productores del campo. Son los que les llevan las hortalizas, la leche, el queso, el pan. Ellos les llevan a la mesa. Ellos son los que están indignados de tanta injusticia. No somos terroristas. Que nos indique una prueba. Otra cosa, el señor ministro le hemos escuchado también aclarar aquí en este espacio. Resulta que en un comunicado de la semana pasada decía que nosotros, el pueblo Saraguro, ha secuestrado policías. Decirle, señor ministro, nosotros como pueblos y nacionalidades tenemos nuestra jurisdicción. Por lo tanto, las autoridades comunitarias tienen la potestad de vigilar, de preservar la integridad también de los comuneros. Y resulta que nos encontramos policías vestidos de civil haciéndose pasar por manifestantes,
tomando fotos, haciendo grabaciones y reportando al ministerio. ¿Y cuál es la disposición? De coger a los dirigentes, de encarcelar a los dirigentes y los otros también, ¿qué hacen? Provocar las manifestaciones, que hay enfrentamientos. Entonces, claro, la gente se indigna, empieza la autodefensa, ahí es cuando empieza el tema de decir que nosotros estamos agrediendo. En ningún momento se ha secuestrado a los policías. Nosotros, conociendo y conocedores de los derechos humanos, les hemos invitado, les hemos preguntado de manera voluntaria, ellos han declarado quiénes disponen, por qué les disponen, inclusive muchos policías lo que han mencionado es decir, con lágrimas en los ojos, porque el Estado no les garantiza ni siquiera un trabajo, porque ellos también tienen miedo a ser despedidos, entonces por eso tienen que cumplir órdenes. Entonces, decir que el gobierno mete espías en nuestros territorios, claro, para confrontar. Mucha gente ya conoce y nos conocemos, en el pueblo Saraguro conocemos a la gente del pueblo, conocemos quiénes son verdaderamente los que estamos en este pie de lucha, y claro, y respetamos. Yo rechazo rotundamente lo que acusa el ministro, lo que nos está diciendo que somos terroristas. Señor ministro, ustedes son los terroristas, porque se están cogiendo, violentando los derechos humanos, están reprimiendo, están con todo ese parataje del poder, de los militares, de la policía, están disparando, y hay que concretar algo que sí, bueno, en la noche habíamos visto un comunicado de un compañero de Chimborazo, no tengo claro el nombre, pero que ya había fallecido porque fue trasladado a Quito. Entonces, yo creo que todo esto es, y el gobierno nunca va a decir la verdad, los medios de comunicación nunca van a decir la verdad, lo mismo que pasó en octubre. Mientras nosotros estuvimos en Quito, en ese entonces estaba de dirigente de mujeres de la CONAI, estuve yo en Quito, estaba al frente de la movilización, pasó lo mismo. Y acá la familia, ¿qué decía? Poniendo, desinformando a la gente, poniendo dibujos animados, etcétera, etcétera, y cuando no estaban dando una noticia real de lo que estaba pasando, o sea, como decir que en el Ecuador no pasa nada. Entonces, para nosotros eso es muy indignante, es muy preocupante lo que los medios de comunicación estén diciendo y estén mal informando. Y otra cosa, decirles y denunciarles también, se han generado fuentes mediáticas para desprestigiar, para amenazar, audios donde ponen cuídense, les están buscando, les van a matar. Están mandando audios, vean señores de Quito, van los indígenas, les van a quitar el agua, la luz, compren velas, compren comida. O sea, eso es una manera de un daño psicológico que también les están manejando para la ciudadanía, ¿no? Decirles a los compañeros de la ciudad, esta lucha no es solo para los pueblos indígenas, esta lucha no es de nosotros, es para ustedes también, para que se pueda vivir dignamente, para que se pueda tener mejores condiciones de vida y no tengamos que estar sometidos a mayor índice de violencia, mayor índice de inseguridad. Justamente es todo lo que está pasando en el Ecuador, la delincuencia, la inseguridad, es justamente porque no hay políticas públicas, no hay empleo, la gente empieza a delinquir en vez de generar una condición de buscar un trabajo, por ejemplo. O sea, ya está indignada, ya no tienen que hacer más, entonces se prestan para eso. Yo creo que tenemos claro, al menos mucha gente tiene claro, y sabemos la reacción también de la gente, cómo está preocupada por todo lo que está pasando. Y yo rechazo rotundamente, nosotros desde el pueblo Saraguro, la manera como los medios de comunicación los que le sirven al gobierno, cómo han empezado a desprestigiar, a denigrar, a expresar su xenofobia con los pueblos indígenas. Luisa, hace pocos minutos en una rueda de prensa el ministro del Interior ha dicho que los enemigos no son las personas que están marchando, los enemigos son los intereses del crimen organizado que están detrás de estas expresiones. Además, reitera en el llamado al diálogo, pero advierte que la policía mantendrá el uso progresivo de la fuerza bajo los principios de derechos humanos. El artículo 6 del decreto de estado de excepción impide la reunión, la asociación
y eso obviamente les impediría a ustedes congregarse en la capital de la República. ¿Qué hacer frente a estas advertencias que ha hecho el ministro en el sentido del uso progresivo de la fuerza, recordando la prohibición de reunión y de asociación amparada en el decreto de estado de excepción, por un lado, y por otro que detrás de esta expresión de resistencia que ustedes tienen está el crimen organizado? Bueno, yo creo que muchas de las veces, bueno, voy a repetir lo que siempre los estudiantes dicen en los centros educativos: cada ladrón juzga por su condición. El crimen organizado lo tiene usted, señor ministro. Ustedes lo tienen, el crimen organizado. ¿Por qué tienen gente metiéndose en nuestros territorios? ¿Por qué están reprimiendo? Nosotros no tenemos armas. Que diga atrás de esto, que nos venga y que nos demuestre, que nos dé pruebas. Porque sabemos cómo se manejan con los autoatentados, o sea, con todas las cosas que nos siguen pasando en el Ecuador. Decir también, muchas de las veces, el poder no es eterno, y hay alguien arriba que siempre, al tiempo, tiene que hacer justicia. La justicia tarda, pero llega. Y eso, hacerles una recomendación a todas las autoridades que están apoyando, que son cómplices del Estado, son cómplices del gobierno de turno. O sea, que la justicia llega. Y yo decía en un comentario, no vaya a ser que tenga que ir a vivir lejos, así como se fue Rafael Correa a vivir lejos por haber hecho tanto daño al país, igual que Lenín Moreno. Y tienen que responder porque tienen una demanda por lesa humanidad. No crean que la conciencia de ellos les va a permitir vivir en paz, ni siquiera les va a pedir poder, ni les va a servir ese dinero mal ganado, mal habido, para que ellos puedan vivir y tener felicidad. No van a tener armonía. Entonces, por lo tanto, haciendo uso progresivo de la fuerza, ellos están vulnerando los derechos humanos. No es que están haciendo de buena manera. Entonces, yo creo que y el tiempo sabrá decir, en el tiempo se hará justicia, así como en Chile a los 30 años tuvimos que meter presa a un presidente que hizo tanto daño. Entonces lo mismo, ellos no pueden, por ejemplo, Rafael Correa no puede vivir, no puede regresar a Ecuador. Claro, él dice que es un perseguido, pero que también hizo daño y también me encarceló, justamente por salir a las calles, por exigir la derogatoria de algunos decretos que fue implementando, por algunas cosas que iba vulnerando en nuestros territorios, y también por lo que iba concesionando nuestros territorios. Entonces, por todo eso sí, y sabemos, y justamente por eso él no puede estar aquí en el Ecuador, él está lejos. Luisa, entonces yo creo, ¿sí? Luisa, hoy es un día clave, ¿no? Hoy es un día clave. Hoy la Asamblea Nacional a las 17:15 se convoca para tratar la posibilidad de que se derogue el decreto 455 que establece el estado de excepción. Se necesitan 70 votos, mayoría absoluta, para que eso ocurra. Ahora, ¿usted tiene o cómo están sus expectativas con respecto de lo que pueda suceder en la Asamblea? Le pregunto esto porque, sabe, Pachacuti y la ID, sobre todo Pachacuti en este caso, no ha sido del todo contundente a la hora de decir vamos a poner todos nuestros votos para derogar el decreto. Y ahí hay algunos asambleístas de Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, que han tenido unos comportamientos bastante ambivalentes, ¿no? Han sido bisagras, la verdad. Un rato están con el movimiento indígena, otro rato están con el presidente Lazo. Ya ve usted que Guadalupe Zoris llegó a la presidencia de la Asamblea con el respaldo del bloque de Creo y del gobierno. Entonces, ¿cómo ve usted la posible salida que le daría la Asamblea a esta crisis y a esta situación? Y si ve que el escenario está como para que se derogue el decreto. Bueno, yo al menos le hemos hecho un análisis y también hemos tenido reuniones. Tenemos un compañero asambleísta del pueblo Saraguro, igual sabemos y conocemos de que han sido 70 asambleístas los que han pedido al presidente que se genere esta asamblea, este pleno, ¿no?, de manera urgente, justamente para derogar este decreto. Entonces, decirles también en este espacio a los asambleístas, la historia les juzgará, la historia les responderá. No quisiéramos verles en campaña nuevamente por nuestros territorios, diciendo que van a mejorar las condiciones de vida. Este es el momento.
todos los asambleístas que confían, que creen en la vida, que creen en el derecho a la resistencia, que creen en una dignidad para el pueblo ecuatoriano. Este es el momento, sea de qué partido político sea, este es el momento. Sabemos y conocemos quienes tienen claro, quienes tienen una posición firme, se han equivocado en algunas ocasiones, pero les pedimos y exhortamos a todos los asambleístas que este es el momento. No queremos tener más víctimas como pasó en octubre. No queremos que los compañeros mutilados que hasta la actualidad no han sido ni siquiera reconocidos por parte del Estado, ni siquiera para una atención digna en los hospitales. Entonces yo creo que la historia les juzgará, tendrán que hacer muy tinosamente, porque no es clamor solamente de los indígenas, ese es el clamor de todo el pueblo ecuatoriano. Están los estudiantes, están los trabajadores, están los que producimos, estamos, o sea, todos estamos con esta preocupación y les decimos, no, exhortamos que hagan con dignidad, que hagan con firmeza, que el pueblo necesita vivir en paz. Ya no queremos más violencia para el pueblo ecuatoriano. Luisa, para finalizar, ¿qué características va a tener este octavo día de protesta, sobre todo acá en la capital de la República? ¿Y qué está pasando en las otras localidades del país donde también se mantiene esta jornada de movilización? El ministro del Interior ha dicho que se prepara la toma simbólica de sectores estratégicos, que va a haber chantaje a comercios y que se va a tratar de evitar un posible desabastecimiento. Esa es la versión de la autoridad. ¿Cuál es la versión de ustedes? ¿En cómo se va a realizar la protesta el día de hoy? Bueno, tenemos claro, hemos iniciado el octavo día de la protesta. Decirle al señor ministro, si usted produciera, pudiera controlar. Usted no produce, usted no pone un grano de semilla en la tierra, por lo tanto, usted no nos va a poder controlar. Si la gente sigue indignada, hasta han salido cosas fuertes de decir no vamos a sacar ni un grano de maíz a la ciudad. Eso no es de usted, señor ministro. Por lo tanto, ustedes deberían sentarse y solucionar este problema. No se van a solucionar los problemas con gases. No se van a solucionar los problemas con lanzar balines, porque eso es lo que tienen, ¿no? Con perdigones. No se va a solucionar el país. Lo que yo digo es, señor ministro, no es culpa de nosotros. Ustedes no se han puesto a dialogar, ustedes no se han puesto a solucionar, no se han puesto a dar otras alternativas para que la gente no se indigne. No es culpa de nosotros, no es culpa de Luisa, es culpa de ustedes. Si es que se desabastece el país, si se desabastece la ciudad, es culpa de ustedes, porque ustedes no están solucionando un problema que hace un año hemos tenido la predisposición como pueblos indígenas de sentar y arreglar. Y eso también no es solamente esta propuesta, solamente de la CONAIE. Se han articulado las demás organizaciones, se han articulado las demás compañeros y compañeras de diferentes espacios, ¿no?, que ya viven indignados de tanta injusticia. O sea, sabemos y hemos visto, ¿no?, en las noticias indignantes, o sea, como trofeo mostrando un aceite, o sea, un aceite que se compraba con 1.50, bueno, desde abajo, desde la clase baja con 1.50, y ahora tener que ir al supermercado o a la tienda y comprar en $3. Eso no lo hemos hecho nosotros, eso han hecho ustedes, señor ministro. Usted debería exigirle al presidente que le explique el por qué. O sea, el por qué él sube el costo del aceite, porque sabe, él mismo ha declarado, él mismo, como decía en un medio de comunicación, el pez cae por su propia boca. Entonces, claro, le están arreglando, y espero que no pase, ¿no? Se va a acomodar como en el feriado bancario, se acomodó, se robaron el dinero y todo lo demás, y después, claro, dejaron votando a todos los ministros y ni siquiera cogieron su parte. Entonces yo creo que esperemos que no sea así, porque a la larga, como dije anteriormente, el poder no es eterno.